Estoy en un lugar lleno de historia, por la antigüedad y función de este majestuoso edificio y por las diversas colecciones de arte peruano que aquí se exponen. Les presento el MUSEN, el Museo del Banco Central de Reserva. La misión del Museo Central es contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía a través de la valoración de nuestra diversidad cultural. Buscamos ser un espacio que genere y fomente aprendizajes significativos. El cuadro Mort fue pintado en 1866 y es una de las primeras adquisiciones de la colección de este banco. La máscara Lambayeque tiene una antigüedad aproximada de 1000 años y fue elaborada por los orfebres de esta cultura, principalmente para los ritos funerarios. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. El MUSEN está ubicado en la esquina de los jirones Lampa y Ucayali, en el centro histórico de Lima, y ocupa un magnífico edificio construido en el año 1927 e inaugurado en 1929, que desde entonces y durante más de 50 años fue sede del Banco Central de Reserva del Perú. En el año 79, el Banco Central de Reserva decide que este espacio debía convertirse en un espacio cultural. Entonces, lo que se plantea es reacondicionar todo este gran edificio en un museo. Es un edificio muy impresionante, tiene una arquitectura neoclásica y nosotros estamos parados justamente ahorita frente a lo que eran las casillas de atención del banco. Es decir, el edificio nos sigue hablando del rol que tenía el Banco Central. En el año 1982 se inaugura el museo después de 2 años de trabajos de un equipo de arquitectos y del curador Carlos Rodríguez Saavedra, quien se encargó de hacer los planos y diseñar cómo iban a ser las salas del museo. Hubo algunos cambios, pero vemos, por ejemplo, la gran bóveda del museo nos sigue hablando de la función de banco que tenía este espacio y que además se ha convertido en uno de los grandes atractivos de este edificio. El Banco Central de Reserva del Perú tiene 5 sucursales de museos. Es la red de museos del banco, la red MUSEN, ¿no? Tenemos una sucursal en Piura, otra en Trujillo y otra en Arequipa. Y en Lima tenemos 2 sucursales. Esta es la sede central del Museo Central, está en Lampa, con Ucayali, y la otra sede es el Museo Numismático. El primer nivel, que antes era usado para la atención al público, hoy es la Sala de Arte Tradicional Peruano. Y aquí se exhibe la colección Masera Carnero, con obras de todo el Perú. Pablo Masera fue un historiador muy preocupado por el arte tradicional. Esta es una colección recibida en calidad de comodato, es decir, un préstamo temporal que desde el año 1998 se ha ido renovando sucesivamente hasta el 2028. Está conformada por 2.800 piezas y en exhibición tenemos actualmente cerca de 400 piezas.
Dentro de las obras destacadas también encontramos una selección de tablas de Sargua que fueron elaboradas por Carmelón Berrocal. Elaboró, por ejemplo, un mapa del pueblo de Sargua en Ayacucho. Él ve a su pueblo como un lugar rodeado de montañas y eso le da una majestuosidad a esta pintura. A lo largo del recorrido de esta sala de arte tradicional hemos pretendido plasmar un panorama de la dimensión de la colección Macera Carnero. Podemos apreciar, por ejemplo, los cajones de San Marco, que son propios de la zona de Huamanga en Ayacucho, y que representan estos mini altares portátiles de las iglesias católicas, ¿no? Luego también encontramos unas máscaras festivas que se usan en estas fiestas patronales. También encontramos piezas como las hillas y las conopas, que son elaboradas en piedra o en cerámica y que representan una suerte de amuletos o elementos propiciatorios para la ganadería y la agricultura en la tradición andina. Tenemos piezas de metal como los tupus o los prendedores elaborados en plata o copas y vasos de plata también. También encontramos textilería como mantas o jigyas, chumpis o fajas, chullos o gorros que son utilizados en el sur andino. Además de esta interesante muestra, también comparte el espacio una pequeña exposición numismática. El Banco Central de Reserva posee la más completa colección numismática del Perú. Esta está conformada por monedas desde la época colonial hasta nuestros días. Tenemos, por ejemplo, las macuquinas, que son las primeras monedas que se acuñaron en el siglo XVII. Y estas eran inicialmente acuñadas manualmente a golpe de martillo, por eso es que los bordes son irregulares. Con la llegada de la volante de San Andrés se empiezan a acuñar monedas con bordes regulares, circulares, que además tienen el cordoncillo alrededor, que se aprecian hasta ahora en las monedas que usamos ahora. El sistema bancario peruano surge en 1822 y con él aparecen diferentes bancos. Estos bancos emitían sus propios billetes que, aunque no tenían un respaldo económico, eran aprobados por la libertad empresarial bancaria. Con la creación del Banco Central de Reserva en 1922, se unifican todos estos bancos y también se unifica la política bancaria. Allí radica la importancia del Banco Central de Reserva y también en su función de lograr la estabilidad económica del país. Al dirigirnos a la sala de pinturas o pinacoteca, nos encontramos con este impresionante retrato de José Gabriel Condorcanqui, conocido por todos como Túpac Amaru II, realizado por el pintor arequipeño Teodoro Núñez Ureta. Teodoro Núñez Ureta envió un informe al entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, indicando que decidió no dibujar el cuerpo completo y enfocar su pintura en el rostro y manos del personaje, ya que, según sus propias palabras, busco que su representación muestre a un hombre de energía concentrada, cargado de fuerza contenida. Las manos comienzan una acción, pero la cara medita y parece saber lo que va a suceder. La sala de pinturas o pinacoteca es una muestra del arte de los grandes pintores y pintoras peruanos. Es un viaje desde los inicios de la República hasta nuestros días. Al volver la veremos con más detalle.
La colección de pinturas está dispuesta de manera cronológica y por corrientes artísticas. Al entrar vemos la primera obra que adquirió el banco, del pintor piurano Ignacio Merino. Ignacio Merino es un pintor peruano que nació en Piura y viajó a Europa para perfeccionarse. Él pertenece a la primera generación de artistas de la corriente academicista. En nuestra colección contamos con un cuadro titulado Mort, que significa muerte en francés. El cuadro Mort fue pintado en 1866 y es una de las primeras adquisiciones de la colección de este banco. Tenemos varias obras más de Ignacio Merino en nuestra colección, como por ejemplo Anciano con chaleco rojo, que se exhibe en la Pinacoteca, Mujer dando limosna a un mendigo y otros cuadros más. Daniel Hernández es otro destacado pintor peruano que estudió en Europa y es muy importante en la historia de la pintura peruana, ya que es llamado para ser nombrado el primer director de la Escuela de Bellas Artes. Dentro de nuestra colección tenemos una obra titulada La capitulación de Ayacucho. Esta obra fue pintada conmemorando el centenario de la batalla de Ayacucho, que es aquella que sella la independencia del Perú, con la presencia de ambas fuerzas, la fuerza española y la fuerza libertadora. Esta obra, La capitulación de Ayacucho, y tanto el cuadro que tenemos del escudo nacional son importantes en las celebraciones del Bicentenario. En la Pinacoteca tenemos representadas diferentes corrientes artísticas. En realidad nos permite hacer un camino por la historia de la pintura peruana desde la época de los inicios de la República, ¿no?, hasta la actualidad. Entonces podemos ver una muestra de arte académico, una pequeña muestra de arte costumbrista, por ejemplo con las acuarelas de Pancho Fierro. Luego continuamos con el desarrollo del academicismo y también luego encontramos el indigenismo. Después del desarrollo del indigenismo, con exponentes como José Sabogal, como Julia Codecido, Camilo Blas, Enrique Camino Brent. Luego encontramos otro grupo de pintura ya más de maestros que van haciendo sus corrientes más independientes. Una de las obras que más llama la atención es este cuadro titulado Mariacha, una hermosa obra del artista Ricardo Flores, que fue el único pintor peruano que practicó el puntillismo, técnica que se inició en Francia a finales del siglo XIX. Y antes de conocer el verdadero nombre de este cuadro, era conocido como La mujer de la falda azul. Cuando la señora Isabel, hija del artista Ricardo Flores, visita este museo, ve el cuadro en la Pinacoteca y se emociona y nos cuenta que es la representación de su madre, de 17 años de edad, embarazada de ella, de Isabel. Entonces, allí supimos que este cuadro se llamaba La Mariacha, que era el nombre que el artista le daba a su esposa. Él ha representado a esta mujer con una mirada dulce, con esa ternura que le nace del amor que sentía a su esposa. Entramos a la época del modernismo y pasamos a lo abstracto. Encontramos una pintura de Cislo, por ejemplo, entre otros representantes de la pintura abstracta. Y finalmente tenemos un grupo de pintura más contemporánea. Tenemos ahí, por ejemplo, obras como de Enrique Polanco, Víctor Humareda, Gerardo Chávez. Tenemos la obra de Víctor Churay. Víctor Churay es un artista de la comunidad Bora. Es, yo diría, uno de los primeros artistas amazónicos en ser conocidos en Lima, y para nosotros su obra es muy importante porque nos permite tener una colección también de pintura amazónica, pero además porque tuvo un trabajo y un vínculo muy importante con Pablo Macera. La obra de Víctor Churay se llama Cosmovisión Bora
y fue un encargo que le hizo Pablo Macera. Le planteó el reto de plasmar cómo era la vida, su cosmovisión, su forma de entender el mundo. Entonces su obra es muy rica porque nos habla de las tradiciones, los mitos, cómo se vincula la comunidad bora con su entorno, la riqueza del río. Bueno, las conexiones entre el arte peruano de todos los tiempos son algo que nos ha preocupado mucho desde la gestión del museo, porque podemos estar frente a un gran conjunto, a un gran legado de arte y cultura peruana que no está desvinculada entre sí. Es el caso de la obra de Valeria Gessi, quien se inspira en las acuarelas del costumbrista Pancho Fierro. Entonces podemos encontrar que ella ha dibujado o ha tratado de hacer un cuaderno de escuela con algunas imágenes fragmentadas de personajes de Pancho Fierro. Nos permite generar ese diálogo entre una obra que tiene más de 150 años con una obra realizada en el siglo XXI, planteándonos también algunas preguntas reflexivas sobre cómo nos interrelacionamos, cómo valoramos nuestra diversidad cultural y cómo rescatamos el legado, la tradición cultural que tenemos en este rico país. En el sótano del museo vamos a ver la sala de arte precolombino, en donde se exhiben piezas elaboradas con diferentes materiales de las culturas originarias del Perú. En esta sala de arte precolombino del Musen tenemos una muestra representativa de diversas culturas del Perú precolombino. En tanto, por ejemplo, podemos encontrar vasijas de cerámica, objetos de madera, objetos tallados en piedra, incluso textiles. Algunas de las culturas que tenemos en esta sala son, por ejemplo, muy tempranas, como Cuputnique o Chavín, incluso Caracas, y lo más tardío que tenemos ya corresponde a Lambayeque, a Chimú y a la Cultural. Sabemos que estas piezas han estado vinculadas a rituales de la muerte, a pesar de que pueden haber tenido otras funciones, como por ejemplo ser partícipes de ceremonias, de fiestas o incluso un regalo. Estas piezas también nos pueden contar historias sobre las personas y sus tradiciones, es decir, son como libros tridimensionales que nos pueden acercar un poco más a cómo los antepasados entendían su mundo. Bueno, la pieza más antigua que tenemos aquí es la anciana Cupesnique, que es una pieza de aproximadamente 3000 años, que se cree que en el Perú antiguo las ancianas tenían el rol de preparar los cuerpos al momento de ser enterrados, y que por ello esta vasija podría estar asociada a una tumba de una mujer que tuvo este rol. El Banco Central de Reserva del Perú tiene una de las colecciones de arte más importantes en el Perú, de Vicus, del arte Vicus. La colección está compuesta principalmente por la colección de Domingo Seminario y además recibimos en comodato la colección James McDonald Checa con un promedio de 400 piezas también de esta cultura. En general, la colección tiene aproximadamente 1500 objetos entre vasijas de cerámica y objetos de metal principalmente. La cultura Vicus se desarrolla en la costa norte del Perú, específicamente en la región de Piura. Esta cultura se desarrolló entre los 100 a.C. y el año 500 después de Cristo, y muchos de los objetos que podemos encontrar en esta colección han sido recuperados de tumbas principalmente. De esta sala resaltaría, por ejemplo, el Cuchimilco, este personaje que en realidad es una figurina humana que puede tener sexo femenino o masculino. Se encuentra normalmente en las tumbas acompañando, se cree que son protectores y que incluso pueden alejar las vibras negativas. Asimismo, están relacionados con la fertilidad y el paso de la ancestralidad. Son figuras muy importantes. Otra pieza que resaltaría es el gorrito de 4 puntas White.
el cual fue usado solamente por personajes de élite en la cultura wari. Este gorrito es tejido y tiene diseños geométricos y 4 puntas levantadas. Estoy a punto de entrar a una bóveda de máxima seguridad. ¿Quieren saber lo que guarda? Al regreso se los cuento. Esta impresionante puerta de seguridad protegía antiguamente grandes riquezas, en lo que antes fue la bóveda principal del banco. Hoy es la sala Roberto Letts Colmenares y resguarda tesoros de valor incalculable. No solo por los materiales con los que están hechos, sino también porque representan parte del legado histórico peruano. Aquí la colección de Hugo Cohen. Hugo Cohen fue un coleccionista que desde muy joven tuvo un interés por la orfebrería del antiguo Perú. Él adquirió a lo largo de los años y logró formar una colección de aproximadamente 500 piezas que primero fueron exhibidas en su domicilio y que luego de muchas paradas llegaron al museo. Roberto Letts Colmenares fue un famoso empresario minero y además sobrino de Hugo Cohen. Hugo Cohen no tuvo hijos y en su testamento dejó encargado que la herencia iba a pasar a Roberto Letts Colmenares, quien a su vez confió en el Banco Central de Reserva para que sea quien custodie su colección, y en el 2010 se realizó la donación. Principalmente las piezas que se exhiben en esta sala corresponden a culturas del norte del Perú, tales como Moche, Vicús, Lambayeque, Chimú. Pero también tenemos una muestra de otras culturas como Paracas, Nazca, Wari, entre otras. El Musen recoge los comentarios del público. Pedimos explícitamente que nos puedan comentar cuál es la pieza que más les gustó de la exposición. En base a ello, armamos un ranking de las piezas elegidas por el público y 2 de ellas coincidentemente están en esta sala. La primera es la máscara Lambayeque. La máscara Lambayeque tiene una antigüedad aproximada de 1000 años y fue elaborada por los orfebres de esta cultura, principalmente para los ritos funerarios. Esta máscara funeraria se colocaba sobre el rostro del personaje de élite que iba a ser enterrado para marcar su estatus social. Asimismo, algunos investigadores mencionan que el personaje representado en esta máscara sería Nailam, el ancestro mítico de los Lambayeque. Otra de las piezas en esta sala muy importante es el tumi, o el cuchillo ceremonial, que servía para los sacrificios tanto de humanos como de animales en esta época. Como ven, el personaje es el mismo, es Nailam, solamente que representado en este cuchillo ceremonial. Sobre las exposiciones temporales en el Musen, usualmente prepandemia preparábamos 3 exposiciones al año. En este nuevo contexto estamos preparando una al año prácticamente, y la que tenemos ahora es del artista Alice Wagner, quien ganó el concurso nacional de pintura. Entonces, esta exposición se llama Mantos y otros fantasmas y ha sido trabajada con la curaduría de Gustavo Buntic. En el museo tenemos 3 concursos, justamente porque va con nuestro objetivo de incentivar la creación, la creatividad. Tenemos el concurso de novela corta, Julio Ramón Ribeiro. Tenemos también el concurso nacional de pintura y el concurso Musen como recurso educativo. Buscamos que sean los docentes quienes puedan proponer proyectos de aprendizaje para ser inspirados en las colecciones del museo para que trabajen desde sus aulas virtuales. Hemos logrado digitalizar toda nuestra colección en una base de datos que además se puede encontrar en nuestra página web como catálogo digital. Hemos podido publicar 3.000 piezas de las 30.000 que posee nuestra colección. Nuestro catálogo en línea ha permitido que nuestra colección sea más visible, tanto para investigadores, para docentes, estudiantes y también
para las instituciones que organizan exposiciones en el extranjero. Para vincular al público con las obras de arte, utilizamos diversas estrategias que parten de la mediación cultural. El museo como un espacio vivo, como un espacio cercano. Entonces, queremos también, a través de programas educativos, experiencias, invitar al diálogo, ya sea en nuestras redes sociales o cuando estamos presencialmente en el museo, que todos podamos encontrar una forma de conectarnos y muchas veces esa forma es la puerta de lo afectivo. La misión del Museo Central es contribuir al fortalecimiento de la ciudadanía a través de la valoración de nuestra diversidad cultural. Buscamos ser un espacio que genere y fomente aprendizajes significativos y buscamos contribuir a fortalecer también el sector educativo a través de los recursos que tenemos nosotros, que es esta colección de arte. Y así, en medio de esta gran muestra de arte, me despido, invitándoles a conocer cómo este banco se convirtió en museo, con una gran colección de piezas desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. Nos vemos en el próximo programa.